Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez trabajaremos con la guía número 6. Al costado izquierdo de su pantalla pueden ver la información entregada en Classroom. En ella aparece la guía número 6 que está de color celeste. Esta es la actividad que ustedes deben realizar. Como ya le he mencionado anteriormente, la pueden realizar directamente desde el documento o realizarla en su cuaderno y enviarla a través de fotografías. Y el otro documento que tenemos, que aparece de color amarillo, es el PowerPoint con el que trabajaremos la clase de hoy. Comenzamos entonces. Al costado izquierdo tenemos el PowerPoint con el que vamos a trabajar en esta sesión. Al comienzo aparece la unidad, que pertenece a los números reales, los objetivos de esta unidad, el objetivo de este recurso de aprendizaje, las habilidades matemáticas a desarrollar, los indicadores de evaluación y por supuesto el tiempo que ustedes deben invertir para ver este video, revisar el PowerPoint y hacer las actividades propuestas en el documento. Así que hoy veremos, nuestro objetivo es realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales. Para esto, en primer lugar, vamos a recordar los conjuntos numéricos que vimos en el video anterior. En primer lugar teníamos los números naturales, conocidos como el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿cierto? Todos estos números pertenecen a los naturales. Luego tenemos los números enteros, que a estos que son los naturales le agregamos el 0 y los números negativos, ¿cierto? Hasta el infinito negativo. Ahora, todos estos números, los negativos más los naturales, forman los enteros. Lo mismo ocurre con los racionales. Podemos agregarlo aquí en medio, 1,5. Podemos agregar por aquí el 1/2, ¿cierto? Y estos ahora se convierten los decimales, las fracciones, los enteros y los negativos en racionales. Y por acá, un poco más alejado de este conjunto, tenemos los i. ¿Cuál es este conjunto nuevo? Recibe el nombre de números irracionales. Y ahora, los números racionales más los enteros más los naturales y los racionales, todos juntos, todo este grupo que está acá, conforman el conjunto de los números R, que son los números reales. Números reales. Así que nuestra clase de hoy día entonces va a estar enfocada en números racionales. ¿Cómo identificarlos? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencia tienen con los racionales? Etcétera. Así que nuestro título de hoy será números irracionales. Para comenzar vamos a hacer una distinción. Los irracionales son distintos de los números racionales. ¿Y en qué se diferencian? Partiendo por la letra que define los conjuntos. Este se llama Q y este se llama I. Los números Q, como les expliqué en el video anterior, se separan en dos, ¿cierto? En decimales y en fracciones. A su vez, los decimales se pueden categorizar en finitos, periódicos y semiperiódicos. Y las fracciones las podíamos dividir, ¿cierto?, en propias, impropias y, ¿cuál era la tercera? Mixtas, ¿ya? Eso es el conjunto de los racionales. ¿Por qué aparecen los números irracionales entonces? Tienen estrecha relación con los decimales. De aquí podríamos nosotros extender nuestro conjunto a i. ¿De qué manera?
Yo expliqué que los infinitos o los decimales finitos eran aquellos que tenían fin, por ejemplo 0,5. Los periódicos eran aquellos que tenían un número que se repetía arriba y que le poníamos la rayita, que se llamaba periodo. Y los semiperiódicos eran aquellos que tenían un número antes del número que llevaba rayita. ¿Qué diferencia tienen los irracionales entonces? Son números que no tienen fin. Esa es la diferencia con los anteriores. Números que no tienen fin y que no se pueden categorizar en ninguna de las tres categorías que están antes. Que no tienen fin. Por ejemplo, un número muy conocido por ustedes es el número pi. Este número lo conocemos con ese símbolo, que es una letra griega, y comúnmente lo utilizan como 3,14. Pero este número tiene más decimales, ¿cierto? 15, 9, 2, 6, 5, 4, etc. Si ustedes colocan el número pi en una calculadora, les va a salir una cierta cantidad de decimales. Y eso depende porque ese aparato que ustedes están utilizando permite solamente una cierta cantidad de decimales. Pero si utilizamos programas computacionales, por ejemplo, que permitan más de 1000 decimales o infinito, van a poder observar que el número pi tiene muchos decimales y no tiene ninguna relación uno con el otro. Porque yo no puedo escribir, por ejemplo, 3,14 con rayita, porque estaría diciendo que ese número se repite el 4, ¿cierto? Y eso no ocurre aquí. Son siempre números diferentes los que se van repitiendo. Por lo tanto, no lo puedo categorizar como un semiperiódico y tampoco lo puedo categorizar como un periódico. Así que se inventó o se creó este nuevo conjunto numérico para todos aquellos números que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores de decimales. Por lo tanto, son aquellos decimales infinitos que no terminan nunca y que comúnmente se escriben como una expresión, en este caso como un número decimal. Lo mismo ocurre con este otro número que tenemos acá, que es raíz de 2. Se utiliza la raíz de 2, pero si yo lo quiero transformar a decimal, se van a dar cuenta que también tiene infinitos decimales. Ninguno es igual a otro, no podemos encontrar un número que se repita cada cierto tiempo, siempre va a ser diferente. Así que este número también pertenece a los números o al conjunto de los números irracionales. Dicha esta diferencia entre ambos números, es que yo puedo identificar cuáles pertenecen a racionales y cuáles pertenecen a irracionales. En el primer ejemplo, en el ejemplo 2, nos piden determinar si los números que aquí me entregan en este cuadrito pertenecen o no al conjunto de los irracionales. Ese símbolo, que parece una E y en algunas partes está tachada, significa pertenece, y el otro que no pertenece, o sea que no forma parte del conjunto o sí forma parte del conjunto. Y vamos a tomar números al azar. Por ejemplo, la letra A me entrega en el número 1,73205080 y tiene líneas, ¿cierto? Si yo observo este número, veo que en sus decimales no tiene nada que se repita. Y me dice que es infinito porque tiene puntitos al final. Como no lo puedo clasificar como un decimal periódico ni tampoco como un decimal periódico, quiere decir que este número pertenece a los irracionales. Veamos el ejemplo C. Me entregan la raíz de 3. Se parece mucho a la raíz de 2, ¿cierto? Pero a diferencia de esta raíz, yo sí la puedo calcular. Si ustedes ingresan raíz de 9 a una calculadora o lo resolvemos mentalmente y buscamos un número que multiplicado por el mismo me dé 9, vamos a encontrar que la respuesta es 3. Y 3 partiendo no es ningún decimal. Por lo tanto, este número no pertenece a los números irracionales. Eso es lo que explica esta tablita con diferentes ejemplos. Por ejemplo, el H que está acá. Dice que tenemos el decimal menos 0,88888 puntitos, ¿cierto? Ese decimal, independiente de que sea negativo, lo puedo escribir como menos 0,8 periódico. Tiene una rayita y al tener una rayita, ¿dónde lo puedo clasificar yo? Como un decimal periódico. Esto entonces, periódico.
y al ser decimal periódico, como decía, ¿a qué conjunto numérico pertenece? A los racionales, por lo tanto, no pertenece a los irracionales, que es exactamente lo mismo que aparece en la presentación entregada. Esa es la diferencia entre un número y otro. Estos números, los nuevos números irracionales, son famosos y existen varios conocidos, como el que ya les mencioné, que es pi, que ahí, bueno, acá en el ejemplo aparecen incluso más decimales de los que aparecían al principio. Luego ustedes leen ahí la descripción de pi. Tenemos otro número que es e, o el número de Euler, como aparece en el cuadrito acá. Explican de dónde salen y ahí aparece el número. Tiene muchos decimales. L. Luego tenemos phi, que es conocido como el número de oro, y es un número irracional, también tiene muchos decimales. Este número es muy famoso, conocido por muchos artistas, por muchos pintores, porque tiene relación con la belleza de las formas, ¿ya? Así que si gustan pueden investigar más sobre ese número, conocido como el número de oro. Y también tenemos muchas raíces cuadradas, no solamente la raíz de 2, ya que es la que tenemos aquí. Pero no todas las raíces son irracionales. Ya vimos que raíz de 9 no era irracional. Pero sí tenemos aquí como ejemplo la raíz de 3 y la raíz, por ejemplo, de 99, que pertenecerían también a los números irracionales. Y eso es todo lo que deben saber. Identificar cuándo un número es racional o cuándo un número es irracional. Así que ahora los invitamos a desarrollar la guía, la actividad número 6, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Ya? Recuerden que la guía se encuentra en el archivo de color celeste y podemos desarrollarla de manera digital o a través de fotografía, como sea más fácil para ustedes. Nos vemos en un próximo video y algo importante antes de irme, suscríbanse a mi canal. Suscríbete. Nos vemos en una nueva oportunidad. Adiós.